¿Qué facilidad tiene el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, para doblegar a sus rivales? Lo hace parecer increíblemente fácil. Vais a ver cómo en el día de hoy, en la jornada número 4 del Super Torneo de Bilbao, le ha ganado a Wesley So, uno de los mejores jugadores del mundo, como si fuera un niño. Lo hace parecer increíblemente fácil. Lo primero, me presento. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y es un placer estar aquí con vosotros, como os digo, para comentar la partida del día de la jornada número 4 de Bilbao. Magnus Carlsen se destaca como líder en solitario tras otra nueva victoria, tercera consecutiva en esta ocasión contra el estadounidense Wesley So, en una partida espectacular de nuevo, así que espero que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho analizándola y comentándola anteriormente. Así que bueno, me dejo de lío, ¿verdad? Que este sábado por la tarde estaréis diciendo, bueno, Pepe, venga, termina rápido que me quiero arreglar y salir con mis amigos por ahí o con mi familia a darme una vuelta, que es sábado, tío, así que venga, al grano. Así que sin más, vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. Carlsen decide abrir con la jugada E4, ¿verdad? Su jugada favorita. Y E5 por parte del gran maestro Wesley So. Caballo F3, caballo C6. Apertura Ruy López española y caballo F6. Otra berlinesa, estaréis diciendo, estaréis pensando también. Otras tablas, ¿verdad? Una partida muy sólida de 200 jugadas en las que el negro al final aguanta. Pues vais a ver que nada de eso. Como también sabréis, la línea principal aquí continúa con enroque. Caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 y rey por D8. Y este es un final hiper mega estudiado, súper estudiado, en el que parece que las negras aguantan bien. Por ello, en la élite, bueno, pues se emplean varios tipos de antiberlinesas, ¿no? La más común es la jugada D3 en esta posición. También es posible la jugada dama E2, ¿vale? Pero bueno, D3 es una jugada muy común, ¿verdad? Que defiende el peón D4 y la partida, bueno, pues sigue por otros caminos. Aquí dos posibilidades. Una es la jugada D6 para, bueno, jugar tipo fianchetto, alfil G7, enroque corto, ¿verdad? Y la otra posibilidad es la jugada alfil C5, que es la que emplea Wesley So en la partida y que es la respuesta más usual de las negras en esta posición. La idea es muy sencilla y es que tras enroque corto, las negras quieren jugar caballo D4, que unos podéis pensar, oye Pepe, a mí me han enseñado que no hay que mover el potro dos veces en la apertura, ¿verdad? Pero tiene una idea muy interesante y es que tras caballo por, alfil por, este alfil va a ser un demonio en esta diagonal. Las blancas suelen continuar con C3, alfil B6, luego las negras se enrocan en corto, tratan de jugar de 5 rápido y parece ser que las negras también están obteniendo buenos resultados en esta línea. Por supuesto, las blancas pueden emplear aquí varias otras posibilidades, ¿verdad? Como la jugada C3, que precisamente evita caballo D4 y trae enroque. Bueno, pues aquí entramos en otra línea bastante conocida. Y la jugada que está de moda y que es increíblemente interesante, que es la jugada alfil por C6. Tras D por C6 se llegan a tipo de posiciones muy interesantes en las que las blancas quieren atacar normalmente en el flanco de rey, es decir, hay líneas interesantes en las que las blancas tratan de enrocarse en largo. Ahora voy a explicar un poquito esto. Y las negras se enrocan en corto y hay ataques por ambos flancos en el que las negras también tratan de avanzar sus peones aquí para dar un mate con tomate. Por lo tanto, el juego se convierte mucho más dinámico y no es tan sólido, ¿verdad? Tan paradito como en el final de la berlinesa. Por tanto, Magnus entra en esta línea. Y aquí un comentario que quiero decir: no os comáis el peón D5, que está envenenado, ¿verdad? Que luego os azotan bien si os coméis el peón D5. Cuidado, que es una mala jugada, malísima jugada, pierden el acto. ¡Bum! Dama D4, ratatata, ganando la partida en el acto. ¿Por qué? Porque ataca Facundo el peón de F2, quieren dar un mate con tomate en una jugada y además el caballo de E5 está atacado y no hay forma de defender ambos puntos a la vez. Así que caballo por E5 no es una jugada posible. Aquí, como os comento, caballo BD2 es la línea más principal en el que las blancas tratan de jugar con caballo C4, dama E2, alfil D2, enroque largo y luego lanzar sus peones al ataque. Por otra parte, las negras, ¿cómo juegan? Normalmente tratan de jugar con enroque, alfil D6 para defender en E5, el caballo viene a D7, el peón viene a C5, la torre viene a E8 y hay maniobras de reagrupamiento del caballo, perdón, con caballo F8, caballo E6 para mirar casillas más interesantes como D4, F4 o incluso a través de B8, ya que cuando hemos jugado C5 el caballo puede venir por C6 y luego saltar a C4. Entonces todo este tipo de planes estaréis diciendo: Pepe, quita ya esas flechas que me están volviendo loco, tío. Bueno, pues aquí Magnus juega dama E2, que es una jugada secundaria, pero que bueno, todavía puede transponer obviamente al mismo tipo de
que hemos comentado con caballo b2 en la siguiente jugada, ¿sí? Y además, por supuesto, ahora sí que el punto E5 está atacado. Es decir, si enroque corto, ahora caballo por E5 sí es posible, porque tras dama D4, el peón de F2 está defendido, ¿verdad? Y simplemente las blancas pueden decir caballo F3 y tiene el peón de más rico, rico, sabrosito, sabrosito. Por ello, las negras en esta posición tienen que defender el peón. Varias formas se han intentado. Una es caballo D7, la otra es alfil D6, alfil G4, que lo defiende indirectamente porque nos clava el caballo de F3, y la jugada que emplea Wesley So en esta partida, que es muy interesante, la jugada dama E7, una jugada muy flexible, que también en el futuro puede permitir al rey negro enrocarse en largo, ¿no? Aquí Magnus juega caballo BD2, como decimos, que es la maniobra más normal. Este caballo puede venir a C4, de donde no solo incrementa la presión sobre el punto de E5, sino que también tiene otra ruta muy interesante, vía E3, de donde puede saltar a casillas más interesantes como la casilla F5. Si el negro está enrocado en corto, la verdad que, bueno, puede contribuir mucho al ataque, ¿verdad? Alfil G4 en esta posición por parte de Wesley So, jugada normal de desarrollo, clavo el potro de F3 y H3 por parte de Magnus, preguntándole a este diablillo si quiere seguir en esta diagonal o quiere seguir molestando la clavada en F3. So decide jugar alfil H5 y otra jugada muy humilde, pero que me gustó mucho por parte de Magnus, que es la jugada A3, que es una jugada, como digo, muy flexible. ¿Muy flexible en qué sentido? Es decir, Magnus todavía no se quiere definir. Obviamente, si me enroco en corto, entonces el ataque en el flanco será mucho menos peligroso. Es decir, ahora las negras sí quizá pueden pensar en enrocarse en corto, ya que los planes con G4, cuando nos hemos enrocado en corto, son también bastante suicidas. Hay que estar muy seguro de lanzar tus peones en tu propio enroque, ¿verdad? Por eso A3 es una jugada muy flexible, que también le pregunta al negro: oye tío, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Si te enrocas en el corto, yo me reservo la posibilidad de dejar mi rey en el flanco de dama o en el centro y tirar mi tromba de peones sin que mi rey esté en esa posición. Y si te quieres enrocar en largo, ya tengo el peoncillo de B preparado para lanzar al ataque, ¿verdad? Obviamente, si el rey negro está enrocado en largo, es muy interesante lanzar la tromba de peones en el flanco de dama, ¿verdad? Pero bueno, Wesley So también se hace el fino y dice: oye, que tú eres un señorito, pues yo también juego caballo de 7 y sigo con la posibilidad de enrocarme en corto o en largo. Además, como decíamos, uno de los planes principales es la jugada F6 para jugar caballo F8 y caballo E6. Y uno en la retransmisión me preguntaba, un usuario H24 me preguntaba: oye Pepe, ¿y la jugada F6 es realmente necesaria? Pues si queremos llevar el caballo por E6, obviamente el peón de E5 va a quedar atacado y por eso normalmente se juega la jugada F6, que también le da un aire al alfil de H5 en caso de que quiera ser reciclado por ahí, ¿verdad? Bueno, pues A3, caballo de 7 y Magnus decide lanzarse ya con B4 en el flanco de dama. Una jugada normal de expansión que prepara el desarrollo del diablillo por B2, presión en E5, todo normal. Y aquí, bueno, aquí So ya se tiró pensando bastante tiempo. Es un momento importante porque, bueno, uno puede decir dejar el alfil en la mejor diagonal más activa o en la casilla de 6, como decidió en la partida, reforzando el punto E5, ¿vale? Y aquí caballo C4 por parte de Magnus Carlsen. Sigue sin definir la posición de su rey. Como decimos, no solo incrementa presión, planeamos también jugar caballo E3. Y cuidado que viene F5 con gran dolor. Pues F6 fue jugada, que es la jugada que decimos típica y razonable en este tipo de posiciones. Y caballo E3, con idea de saltar a F5. Este caballo E3 permite la jugada que sucedió en la partida, que es la jugada A5, ¿vale? Preguntándole al blanco algunas cositas ya en el flanco de dama, porque ahora obviamente no podemos mantener la estructura. Otra jugada aquí era, por supuesto, alfil D2, también una jugada muy interesante, o alfil E3, etcétera. Lo que yo también comentaba esta tarde es que alfil B2 no me parece tan correcta, porque tras la maniobra caballo F8, caballo E6, realmente queremos tener control sobre la casilla F4. Si un caballo salta en F4 puede ser muy doloroso, ¿verdad? Nos pueden hacer pupita, nos pueden hacer daño. Así que por eso normalmente ese alfil se mantiene en la diagonal C1H6. Bueno, caballo E3, como digo, se jugó en la partida y A5. Ahora las blancas están forzadas a comer en A5, no hay otra posibilidad. Si C3, si queremos mantener nuestra estructura ahí, viene A por B4, C por B4, bomba, 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 con alfil por B4, aprovechando que la torre de A1 no está defendida. Y bueno, pues aquí tras A5, Magnus dice: paso de ti, juego caballo F5. Llegamos a un momento importante de la partida. Aquí Wesley So pensó que era más importante la presión sobre el punto A3 que la posibilidad de enrocarse en largo. Y bueno, esto quizá puede ser una pequeña primera imprecisión. La jugada más natural es también dama F7 para permitir enrocarnos, ¿verdad? Pero tras B por A5, torre por A5, enroque,
Rey F1 no, ¿verdad? Sería una jugada bastante rara. Enroque, de hecho, no es tan fácil enrocarse para las negras, porque fijaros, si las negras se enrocan, aquí hay una jugada bastante dura, ¿verdad? Que pone en aprieto a las negras, y es diablillo H6, ¡boom! ¿Verdad? ¡Bomba! Porque las negras no pueden capturar por caballo por H6, ganando la dama, y obviamente si no pueden capturar a la siguiente jugada, alfil por G7, ganando un peón y destrozando el enroque con gran dolor. Así que no era tan fácil para las negras enrocarse. Igualmente era más precisa, porque existen todavía planes con caballo F8 y caballo E6. Una vez el caballo esté en E6, ya el punto G7 está defendido, podemos tratar de enrocarnos, ¿vale? Pero Wesley So decidió jugar dama F8, pensando que podía tener cierta presión sobre el peón de A3, y de hecho es cierto. Tras B por A5, torre por A5, aquí quizás So calculó que el peón de A3 está tocado y que Magnus debe moverlo. Aquí tras alfil B4 se cambian unas cuantas piezas, ¿verdad? Alfil D2, alfil por F3, luego alfil por D2, y las negras no tienen mucho problema. Pero Magnus no estaba pensando en eso. Magnus dice, paso de ti, cómete el peón de A3 si tienes cataplines, ¿verdad? Y de hecho el peón de A3 es totalmente incomestible en esta posición, porque alfil por A3 directamente pierde, boom, bing, boom, dame, toma la casito, caballo por G7 y el alfil de H5 está tocado. Así que realmente alfil por A3 no era posible. Y So se dio cuenta de que su rey está en el centro realizando un gran topless, ¿verdad? Está medio en pelota. Y se dio cuenta de que, bueno, mejor tarde que nunca. Dama F7, una jugada del punto de vista psicológico difícil de realizar. Es reconocer que has cometido un error, ¿no? Y ahora tratar de realizar el plan correcto. Y bueno, pues aquí decide jugar dama F7 y A4 por parte de Magnus. Jugada tranquilita, defiendo mi peón y, como digo, el negro no se puede enrocar. Si enroque viene el boom que hemos visto antes, alfil H6. Así que cuidado, ¿no? La posición es compleja, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente si G6, uno que puede pensar para expulsar el caballo, no es posible, porque luego ahora hay problemas con el alfil de H5 y queda encerrado. Y otra jugada alfil G6 para eliminar el caballo más peligroso de las blancas, pues por ejemplo alfil D2, torre A8, perdón, y caballo 3 H4. Viene el otro potro por Navidad, ¿verdad?, a celebrar la fiesta con el potro de F5, o sea, alfil por caballo por, y existe el mismo problema. Enroque no es posible por alfil H6. ¿Cómo va atornillando Magnus Carlsen? Tiene una gran compañía de destornilladores, ¿no? Es capaz de usarlo y de ir apretando al rival poco a poco ahí, apretando la tuerca hasta que explotan, ¿no? Y en la partida se jugó caballo C5. Qué bueno, que el negro está mirando el punto A4, ¿verdad? Y quiere zampárselo, y también pretende la maniobra con caballo E6. Y aquí una jugada que me gustó muchísimo por parte de Magnus, ¿no? Aquí la máquina recomendaba alfil D2, sacrificando el peón, porque luego había entrada a la columna A, etc. Pero la jugada que realiza Magnus es muy interesante, la jugada dama E1. Es decir, solamente tenemos un pequeño problema estratégico con blanca en esta posición, y es la clavada. Entonces lo que hace Magnus es: aprovecho para atacar la torre tiene que moverse o tiene que ser defendida, como pasó en la partida, y una vez suceda esto, entonces estoy a tiempo de tirar el caballo a D2, no existe la dama en E2, no hay problemas con el diablillo de H5, y a la siguiente el caballo viene a la casilla C4, una casilla mucho más interesante donde incremento la presión sobre el flanco de dama, sobre el alfil de D6, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí una jugada que es muy fácil decirlo, yo siempre digo, a mí no me... muy fácil decir que un jugador ha cometido tal error cuando uno no está jugando una partida. Yo digo, luego cometemos 100.000 errores, ¿no? Pero B6 parece ser que no es la mejor jugada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plan de la blanca igualmente es jugar caballo D2, y a la siguiente jugada voy a jugar caballo C4, ¿no? Y entonces esa torre en A5 seguirá estando tocada. Entonces, ya que te la han atacado, pues Wesley So podía haber jugado algo como torre A6 o torre A8, y tras caballo D2, pues por lo menos tras caballo C4 las negras no tienen que mover la torre y pueden aprovechar para realizar una jugada bastante más útil que la jugada B6, ¿verdad? Por eso B6, jugada dudosa. Ya viene Magnus con el potro saltando la casilla C4, ¿no? Y aquí la posición era complicada ya, ¿no? Porque viene caballo C4, también luego viene Facundo abriendo la posición. No nos podemos enrocar todavía. ¿Por qué? Por caballo C4, cuando la torre se mueva, alfil H6, el mismo truquito que está en toda la partida. O simplemente también, sí, alfil H6, y además el alfil de D6 también está tocado, ¿no?
En efecto, y aquí Wesley decide jugarse, ¿no? Decide comerse el peón, dice, bueno, yo no me creo nada de lo que tú me cuentas, Magnus, yo me voy a zampar el peón, si consigo defenderme ganaré la partida. Y la partida está lejos de ser clara todavía, por supuesto. Caballo C4, jugada intermedia espléndida de Magnus. Si nos zampamos la torre, viene caballo por D6 con gran dolor ganando la dama, ¿verdad? Por eso el negro tiene que retirar el alfil de D6, tiene que defenderlo. Y aquí juega alfil F8, otra jugada que puede considerarse como un error, porque obviamente el negro tiene problemas con ese rey, ¿verdad? Y ese alfil en F8 todavía dificulta más la seguridad del rey. Parece ser que alfil E7... que alfil E7 era una jugada más precisa, pero aún así la posición es muy difícil de jugar desde el punto de vista de las negras. Vaya a ver que una jugada como alfil E3 es una jugada increíblemente peligrosa. Uno puede pensar, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que el blanco tiene ya una amenaza muy concreta, y es la jugada alfil por C5, que fuerza a torre por A1, obviamente, porque alfil por C5 la torre está colgada, torre por A1, dama por A1, alfil por C5 y dama 8, aprovechando que la torre de A8 está bien jugosita, tiene un curry espléndido, ¿verdad? La han cocinado de una manera espectacular esa torre de H8, y las 9 de la noche aquí en Alemania, madre mía, qué ganas de zamparse uno esa torre de H8, ¿verdad? Por eso, tras alfil E3 la posición es muy compleja, y lo que recomienda aquí la máquina es una jugada rey D7, ¿no? Y bueno, aquí uno puede, no hace falta ser muy listo, que hay una compensación enorme por el peón, una simple jugada como F4, no sé, se me ocurre, F4 abriendo la posición, bueno, está claro que las blancas mínimo tienen una compensación brutal por el peón, ¿verdad? Y es mucho más difícil desde el punto de vista práctico jugar con negra aquí. Y con poco tiempo. Alfil F8, y aquí Magnus juega alfil E3, amenazando el mismo temita de alfil por C5, luego entrando con la dama en A8. Y So entonces se vio obligado a jugar rey D7, es que no hay otra jugada increíblemente en la posición. Torre G8 todavía, pero como os digo, cualquier jugada como F4... que las negras realmente tienen algo ha fallado, ¿no? Algo ha fallado en el transcurso de la partida. Rey D7 se juega, y aquí otro truco de Magnus Carlsen impresionante, dama C3. Dama C3 es una jugada que amenaza otra combinación maravillosa, y es, la idea es recapturar en A1 cuando la torre captura aquí. Por ejemplo, si el negro juega alfil G6 para eliminar una pieza peligrosa de nuevo, existe un pedazo de caballo por B6 brutal. ¡Bum! Caballo por B6, C por B6, la idea es que alfil por C5, de nuevo fuerza a torre por A1, ¿vale? Porque si jugamos alfil por C5 directa, también es interesante, ¿verdad? Y se llega a la misma línea. Lo que quiero decir, tras caballo por B6, C por B6, alfil por C5, torre por A1, esta es la clave de quitar la dama de E1, tras alfil por C5 viene la torre A7 machacando, ganando la dama. De hecho, si esto fuera una dama, ¿vale? El rey podría venir a E6 y no habría problema, pero tras ser la torre obviamente ganamos material. Por ello, en la partida aquí ya So tiene unos problemas tremendos, ¿vale? Tiene unos problemas tremendos, es que no hay forma de evitarlo. No hay forma de evitarlo. Si torre por A1, simplemente viene torre por A1 y quien para aquí la entrada de las piezas blancas, ¿no? Por ejemplo, digamos G6 tratando de expulsar, viene torre A7. Si G por F5, viene caballo por B6, ¿verdad? Si el rey viene, no sé, por ejemplo a E6, pues por ejemplo dama C4, ¿verdad? Y si viene a D8, una casilla como D8, pues por ejemplo torre A8, rey E7 y dama por C5. Es que las piezas blancas están entrando con muchísimo peligro. Por eso en la partida aquí So jugó caballo por E4, último recurso a la desesperada, atacando la dama de C3. La idea es que si D por E4, obviamente dama por C4, y las negras más o menos se defienden. Ahí tiene sus tres peones, pero Magnus no perdona de nuevo en esta posición y dice, oye, ese rey tiene más entradas que el Divis, caballo por B6 y intermedia, si C por B6, D por E4, una jugada muy natural ahora recapturando el caballo. Las blancas solamente tienen un peón de menos y como podéis ver la posición es increíblemente compleja para el negro. Este rey que hace ahí, ¿no? Ese rey tenía que estar enrocado, por favor. Ese rey tenía que estar en G8 y la torre fuera, ¿no? Y es que ahora tras dama C4 por parte de So, tratando de buscar el cambio de damas que le daría alguna esperanza de vida, dama de 2 por parte de Magnus, una jugada increíblemente fina. Tras rey C7 aquí Magnus vuelve a hacer la más precisa. Alfil por B6 era otro cañón que ganaba igual la partida, pero fijaros, Magnus simplemente G4 y cuando el alfil se retira, torre F D1.
y ahora el negro no puede evitar la entrada en cualquiera de las dos casillas mortales, que son la casilla D7 y D8. No hay jugada que permita que evite la entrada de la dama en D7 D8. Por ejemplo, digamos, torre por A1, dama D8 jaque intermedia, rey B7, torre por A1. Se está amenazando dama por B6, se está amenazando dama 8 seguido de torre A7, el alfil no se puede mover porque la torre de H8 está colgando. Así que simplemente no hay jugada. Y por ejemplo, alguien también me comentaba, ¿qué pasa si alfil C5 aquí? ¿Qué pasa si alfil C5 en esta posición? Pues simplemente dama D7, y cuando el rey se vaya a B8, una jugada como alfil C5 ya gana directamente la partida. La dama no puede capturar porque la torre está colgando. Si el peón captura, si torre por A1, alfil D6 jaque y luego torre por A1 ganando. Y si el peón captura, simplemente torre por A4, dama por A4 y torre B1 con idea de dama B7, mate con tomate. No lo sé cómo es capaz de ganar tan fácil en 25 jugadas a los mejores jugadores del mundo, con aperturas tranquilas, además con maniobras estratégicas. Es increíble este Magnus Carlsen, para mí es un fuera de serie. No entiendo a esa gente que dice que Magnus Carlsen es un jugador aburrido, etcétera. Simplemente lo considero un superclase, ¿no? Y número 1 del mundo. ¿Cómo podemos decir otra cosa, ¿no? Nosotros con los paquetes que somos. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado de la partida tanto como lo he hecho yo. Esto ha sido la jornada número 4 en Bilbao. Magnus Carlsen, líder destacado ya, bastante distancia con respecto a Nakamura. Mañana, siguiente ronda, estaremos comentando aquí en Chef24, no se descansa los domingos. Un abrazo, que paséis un fin de semana maravilloso donde quiera que estéis y nos vemos mañana. Así que hasta luego, gente, a pasarlo bien. Chao. ¡Ratatata! Sólido, ¿verdad? Tan paradito como en el final de la berlinesa. Por tanto, Magnus entra en esta línea. Y aquí un comentario que quiero decir: no os comáis el peón D5, que está envenenado, ¿verdad? Que luego os azotan bien si os coméis el peón D5. Cuidado, que es una mala jugada, malísima jugada, pierden el acto. ¡Bum! Dama D4, ratatata, ganando la partida en el acto. ¿Por qué? Porque ataca Facundo el peón de F2, quieren dar un mate con tomate en una jugada, y además el caballo de E5 está atacado y no hay forma de defender ambos puntos a la vez. Así que caballo por E5 no es una jugada posible. Aquí, como os comento, caballo BD2 es la línea más principal, en el que las blancas tratan de jugar con caballo C4, dama E2, alfil D2, enroque largo y luego lanzar sus peones al ataque. Por otra parte, las negras, ¿cómo juegan? Normalmente tratan de jugar con enroque, alfil D6 para defender en E5, el caballo viene a D7, el peón viene a C5, la torre viene a E8 y hay maniobras de reagrupamiento del caballo, con caballo F8, caballo E6 para mirar casillas más interesantes como D4, F4 o incluso a través de B8, ya que cuando hemos jugado C5 el caballo puede venir por C6 y luego saltar a C4. Entonces todo este tipo de planes estaréis diciendo: Pepe, quita ya esas flechas que me están volviendo loco, tío. Bueno, pues aquí Magnus juega dama E2, que es una jugada secundaria, pero que bueno, todavía puede transponer obviamente al mismo tipo de ideas que hemos comentado con caballo BD2 en la siguiente jugada, ¿sí? Y además, por supuesto, ahora sí que el punto E5 está atacado. Es decir, si enroque corto, ahora caballo por E5 sí es posible, porque tras dama D4, el peón de F2 está defendido, ¿verdad? Y simplemente las blancas pueden decir caballo F3 y tiene el peón de más rico, sabrosito, sabrosito. Por ello, las negras en esta posición tienen que defender el peón. Varias formas se han intentado. Una es caballo D7, la otra es alfil D6, alfil G4, que lo defiende indirectamente porque nos clava el caballo de F3, y la jugada que emplea Wesley So en esta partida, que es muy interesante, la jugada dama E7, una jugada muy flexible, que también en el futuro puede permitir al rey negro enrocarse en largo, ¿no? Aquí Magnus juega caballo BD2, como decimos, que es la maniobra más normal. Este caballo puede venir a C4, de donde no solo incrementa la presión sobre el punto de E5, sino que también tiene otra ruta muy interesante, vía E3, de donde puede saltar a casillas más interesantes como la casilla F5. Si el negro está enrocado en corto, la verdad que, bueno, puede contribuir mucho al ataque, ¿verdad? Alfil G4 en esta posición por parte de Wesley So, jugada normal de desarrollo, clavo el potro de F3 y H3 por parte de Magnus, preguntándole a este diablillo si quiere seguir en esta diagonal o quiere seguir molestando la clavada en F3. So decide jugar alfil H5 y otra jugada muy humilde, pero que me gustó mucho por parte de Magnus, que es la jugada A3, que es una jugada
como digo, muy flexible. ¿Muy flexible en qué sentido? Es decir, Magnus todavía no se quiere definir. Obviamente, si me enroco en corto, entonces el ataque en el flanco será mucho menos peligroso. Es decir, ahora las negras sí quizá pueden pensar en enrocarse en corto, ya que los planes con G4, cuando no hemos enrocado en corto, son también bastante suicidas. Hay que estar muy seguro de lanzar tus peones en tu propio enroque, ¿verdad? Por eso A3 es una jugada muy flexible, que también le pregunta al negro, oye tío, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Si te enrocas en el corto, yo me reservo la posibilidad de dejar mi rey en el flanco de dama o en el centro y tirar mi tromba de peones sin que mi rey esté en esa posición. Y si te quieres enrocar en largo, ya tengo el peoncillo de B preparado para lanzar al ataque, ¿verdad? Obviamente, si el rey negro está enrocado en largo, es muy interesante lanzar la tromba de peones en el flanco de dama, ¿verdad? Pero bueno, Wesley So también se hace el fino y dice, oye, que tú eres un señorito, pues yo también juego caballo de 7 y sigo con la posibilidad de enrocarme en corto o en largo. Además, como decíamos, uno de los planes principales es la jugada F6 para jugar caballo F8 y caballo E6. Y uno en la retransmisión me preguntaba, un usuario H24 me preguntaba, oye Pepe, ¿y la jugada F6 es realmente necesaria? Pues si queremos llevar el caballo por E6, obviamente el peón de E5 va a quedar atacado y por eso normalmente se juega la jugada F6, que también le da un aire al alfil de H5 en caso de que quiera ser reciclado por ahí, ¿verdad? Bueno, pues A3, caballo de 7 y Magnus decide lanzarse ya con B4 en el flanco de dama. Una jugada normal de expansión que prepara el desarrollo del diablillo por B2, presión en E5, todo normal. Y aquí, bueno, aquí So ya se tiró pensando bastante tiempo. Es un momento importante porque, bueno, uno puede decidir dejar el alfil en la mejor diagonal más activa o en la casilla de 6 como decidió en la partida, reforzando el punto E5, ¿vale? Y aquí caballo C4 por parte de Magnus Carlsen. Sigue sin definir la posición de su rey. Como decimos, no solo incrementa presión, planeamos también jugar caballo E3. Y cuidado que viene F5 con gran dolor. Pues F6 fue jugada, que es la jugada que decimos típica y razonable en este tipo de posiciones. Y caballo E3, con idea de saltar a F5. Este caballo E3 permite la jugada que sucedió en la partida, que es la jugada A5, ¿vale? Preguntándole al blanco algunas cositas ya en el flanco de dama, porque ahora obviamente no podemos mantener la estructura. Otra jugada aquí era por supuesto alfil D2, también una jugada muy interesante, o alfil E3, etcétera. Lo que yo también comentaba esta tarde es que alfil B2 no me parece tan correcta, porque tras la maniobra caballo F8, caballo E6, realmente queremos tener control sobre la casilla F4. Si un caballo salta en F4 puede ser muy doloroso, ¿verdad? Nos pueden hacer pupitas, nos pueden hacer daño. Así que por eso normalmente ese alfil se mantiene en la diagonal C1H6. Bueno, caballo E3, como digo, se jugó en la partida y A5. Ahora las blancas están forzadas a comer en A5, no hay otra posibilidad. Si C3, si queremos mantener nuestra estructura ahí, viene A por B4, C por B4, bomba, 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 con alfil por B4, aprovechando que la torre de A1 no está defendida. Y bueno, pues aquí tras A5, Magnus dice, paso de ti, juego caballo F5. Llegamos a un momento importante de la partida. Aquí Wesley So pensó que era más importante la presión sobre el punto A3 que la posibilidad de enrocarse en largo. Y bueno, esto quizá puede ser una pequeña primera imprecisión. La jugada más natural es también dama F7 para permitir enrocarnos, ¿verdad? Pero tras B por A5, torre por A5, enroque, rey F1 no, ¿verdad? Sería una jugada bastante rara. Enroque, de hecho, no es tan fácil enrocarse para las negras, porque fijaros, si las negras se enrocan, aquí hay una jugada bastante dura, ¿verdad? Que pone en aprieto a las negras y es diablillo H6, ¡boom! ¿Verdad? ¡Bomba! Porque las negras no pueden capturar por caballo por H6 ganando la dama, y obviamente si no pueden capturar a la siguiente jugada alfil por G7 ganando un peón y destrozando el enroque con gran dolor. Así que no era tan fácil para las negras enrocarse. Igualmente eran más precisas porque existen todavía planes con caballo F8 y caballo E6. Una vez el caballo esté en E6, ya el punto G7 está defendido, podemos tratar de enrocarnos, ¿vale? Pero Wesley So decidió jugar dama F8, pensando que podía tener cierta presión sobre el peón de A3, y de hecho es cierto. Tras B por A5, torre por A5, aquí quizás So calculó que el peón de A3 está tocado y que Magnus debe moverlo. Aquí tras alfil B4 se cambian unas cuantas piezas, ¿verdad? Alfil D2, alfil por F3, luego alfil por D2, y las negras no tienen mucho problema. Pero Magnus no estaba pensando en eso. Magnus dice, paso de ti, cómete el peón de A3 si tienes cataplines, ¿verdad? Y de hecho el peón de A3 es totalmente incomestible en esta posición, porque alfil por A3 directamente pierde, boom, bing, boom, dame, toma la casito, caballo por G7 y el alfil de H5 está tocado. Así que realmente alfil por A3 no era posible.
Y So se dio cuenta de que su rey está en el centro realizando un gran topless, ¿verdad? Está medio en pelota y se dio cuenta de que, bueno, mejor tarde que nunca. Dama F7, una jugada del punto de vista psicológico difícil de realizar, es reconocer que has cometido un error, ¿no? Y ahora tratar de realizar el plan correcto. Y bueno, pues aquí decide jugar Dama F7 y A4 por parte de Magnus. Jugada tranquilita, defiendo mi peón y, como digo, el negro no se puede enrocar. Si enroque viene el boom que hemos visto antes, alfil H6. Así que cuidado, ¿no? La posición es compleja, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente G6, uno que puede pensar para expulsar el caballo no es posible, porque luego ahora hay problemas con el alfil de H5 y queda encerrado. Y otra jugada como alfil G6 para eliminar el caballo más peligroso de las blancas, pues por ejemplo alfil D2, torre A8, perdón, y caballo 3 H4. Viene el otro potro por Navidad, ¿verdad?, a celebrar la fiesta con el potro de F5, o sea, alfil por, caballo por, y existe el mismo problema. Enroque no es posible por alfil H6. ¿Cómo va atornillando Magnus Carlsen? Tiene una gran compañía de destornilladores, ¿no? Es capaz de usarlo y de ir apretando al rival poco a poco ahí, apretando la tuerca hasta que explotan, ¿no? Y en la partida se jugó caballo C5. Qué bueno, que el negro está mirando el punto A4, ¿verdad? Y quiere zampárselo y también pretende la maniobra con caballo E6. Y aquí una jugada que me gustó muchísimo por parte de Magnus, ¿no? Aquí la máquina recomendaba alfil D2, sacrificando el peón porque luego había entrada a la columna A, etc. Pero la jugada que realiza Magnus es muy interesante, la jugada Dama E1. Es decir, solamente tenemos un pequeño problema estratégico con blanca en esta posición, y es la clavada. Entonces lo que hace Magnus es: aprovecho para atacar la torre tiene que moverse o tiene que ser defendida, como pasó en la partida, y una vez suceda esto, entonces estoy a tiempo de tirar el caballo a D2, no existe la dama en E2, no hay problemas con el diablillo de H5, y a la siguiente el caballo viene a la casilla C4, una casilla mucho más interesante donde incremento la presión sobre el flanco de dama, sobre el alfil de D6, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí una jugada que es muy fácil decirlo, yo siempre digo, a mí no me... muy fácil decir que un jugador ha cometido tal error cuando uno no está jugando una partida. Yo digo, luego cometemos 100.000 errores, ¿no? Pero B6 parece ser que no es la mejor jugada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plan de la blanca igualmente es jugar caballo D2, y a la siguiente jugada voy a jugar caballo C4, ¿no? Y entonces esa torre en A5 seguirá estando tocada. Entonces, ya que te la han atacado, pues Wesley So podía haber jugado algo como torre A6 o torre A8, y tras caballo D2, pues por lo menos tras caballo C4 las negras no tienen que mover la torre y pueden aprovechar para realizar una jugada bastante más útil que la jugada B6, ¿verdad? Por eso B6, jugada dudosa. Ya viene Magnus con el potro saltando la casilla C4, ¿no? Y aquí la posición era complicada ya, ¿no? Porque viene caballo C4, también luego viene Facundo abriendo la posición. No nos podemos enrocar todavía. ¿Por qué? Por caballo... ¿Qué facilidad tiene el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, para doblegar a sus rivales? Lo hace parecer increíblemente fácil. Vais a ver cómo en el día de hoy, en la jornada número 4 del Super Torneo de Bilbao, le ha ganado a Wesley So, uno de los mejores jugadores del mundo, como si fuera un niño. Lo hace parecer increíblemente fácil. Lo primero, me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca, y es un placer estar aquí con vosotros, como os digo, para comentar la partida del día de la jornada número 4 de Bilbao. Magnus Carlsen se destaca como líder en solitario tras otra nueva victoria, tercera consecutiva en esta ocasión contra el estadounidense Wesley So, en una partida espectacular de nuevo, así que espero que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho analizándola y comentándola anteriormente. Así que bueno, me dejo de lío, ¿verdad? Que este sábado por la tarde estaréis diciendo, bueno, Pepe, venga, termina rápido que me quiero arreglar y salir con mis amigos por ahí o con mi familia a darme una vuelta, que es sábado, tío, así que venga, al grano. Así que sin más, vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. Carlsen decide abrir con la jugada E4, ¿verdad? Su jugada favorita. Y E5 por parte del gran maestro Wesley So. Caballo F3, caballo C6. Apertura Ruy López española y caballo F6. Otra berlinesa, estaréis diciendo, estaréis pensando también. Otras tablas, ¿verdad? Una partida muy sólida de 200 jugadas en las que el negro al final aguanta. Pues vais a ver que nada de eso. Como también sabréis, la línea principal aquí continúa con enroque. Caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 y rey por D8, y este es un final hiper mega estudiado, súper estudiado, en el que parece que las negras aguantan bien. Por ello,
En la élite, bueno, pues se emplean varios tipos de antiberlinesa, ¿no? La más común es la jugada D3 en esta posición. También es posible la jugada dama E2, ¿vale? Pero bueno, D3 es una jugada muy común, ¿verdad? Que defiende el peón D4 y la partida, bueno, pues sigue por otros caminos. Aquí dos posibilidades. Una es la jugada D6 para, bueno, jugar tipo fianchetto, alfil G7, enroque corto, ¿verdad? Y la otra posibilidad es la jugada alfil C5, que es la que emplea Wesley So en la partida y que es la respuesta más usual de las negras en esta posición. La idea es muy sencilla y es que tras enroque corto, las negras quieren jugar caballo D4, que unos podéis pensar, oye Pepe, a mí me han enseñado que no hay que mover el potro dos veces en la apertura, ¿verdad? Pero tiene una idea muy interesante y es que tras caballo por, alfil por, este alfil va a ser un demonio en esta diagonal. Las blancas suelen continuar con C3, alfil B6, luego las negras se enrocan en corto, tratan de jugar de 5 rápido y parece ser que las negras también están obteniendo buenos resultados en esta línea. Por supuesto, las blancas pueden emplear aquí varias otras posibilidades, ¿verdad? Como la jugada C3, que precisamente evita caballo D4 y tras enroque, bueno, pues aquí entramos en otra línea bastante conocida y la jugada que está de moda y que es increíblemente interesante, que es la jugada alfil por C6. Tras D por C6 se llegan a tipo de posiciones muy interesantes en las que las blancas quieren atacar normalmente en el flanco de rey, es decir, hay líneas interesantes en las que las blancas tratan de enrocarse en largo, ahora voy a explicar un poquito esto, y las negras se enrocan en corto, y hay ataques por ambos flancos en el que las negras también tratan de avanzar sus peones aquí para dar un mate con tomate, por lo tanto el juego se convierte mucho más dinámico y no es tan caballo C4 cuando la torre se mueva alfil H6, el mismo truquito que está en toda la partida, o simplemente también, sí, alfil H6 y además el alfil de D6 también está tocado, ¿no? En efecto, y aquí Wesley decide jugarse, ¿no? Decide comerse el peón, dice, bueno, yo no me creo nada de lo que tú me cuentas, Magnus, yo me voy a zampar el peón, si consigo defenderme ganaré la partida. Y la partida está lejos de ser clara todavía, por supuesto. Caballo C4, jugada intermedia espléndida de Magnus. Si nos zampamos la torre, viene caballo por D6 con gran dolor ganando la dama, ¿verdad? Por eso el negro tiene que retirar el alfil de D6, tiene que defenderlo. Y aquí juega alfil F8, otra jugada que puede considerarse como un error, porque obviamente el negro tiene problemas con ese rey, ¿verdad? Y ese alfil en F8 todavía dificulta más la seguridad del rey. Parece ser que alfil E7 era una jugada más precisa, pero aún así la posición es muy difícil de jugar desde el punto de vista de las negras. Vaya a ver que una jugada como alfil E3 es una jugada increíblemente peligrosa. Uno puede pensar, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que el blanco tiene ya una amenaza muy concreta, y es la jugada alfil por C5, que fuerza torre por A1, obviamente, porque alfil por C5 la torre está colgada, torre por A1, dama por A1, alfil por C5 y dama 8, aprovechando que la torre de A8 está bien jugosita, tiene un curry espléndido, ¿verdad? La han cocinado de una manera espectacular esa torre de H8 y las 9 de la noche aquí en Alemania, madre mía, que ganas de zamparse uno esa torre de H8, ¿verdad? Por eso, tras alfil E3 la posición es muy compleja y lo que recomienda aquí la máquina es una jugada rey D7, ¿no? Y bueno, aquí uno puede, no hace falta ser muy listo, que hay una compensación enorme por el peón, una simple jugada como F4, no sé, se me ocurre, F4 abriendo la posición, bueno, está claro que las blancas mínimo tienen una compensación brutal por el peón, ¿verdad? Y es mucho más difícil desde el punto de vista práctico jugar con negras aquí y con poco tiempo. Alfil F8 y aquí Magnus juega alfil E3, amenazando el mismo temita de alfil por C5, luego entrando con la dama en A8. Y So entonces se vio obligado a jugar rey D7, es que no hay otra jugada increíblemente en la posición. Torre G8 todavía, pero como os digo, cualquier jugada como F4... que las negras realmente tienen algo ha fallado, ¿no? Algo ha fallado en el transcurso de la partida. Rey D7 se juega y aquí otro truco de Magnus Carlsen impresionante, dama C3. Dama C3 es una jugada que amenaza otra combinación maravillosa y es, la idea es recapturar en A1 cuando la torre captura aquí. Por ejemplo, si el negro juega alfil G6 para eliminar una pieza peligrosa de nuevo, existe un pedazo de caballo por B6 brutal. ¡Bum! Caballo por B6, C por B6, la idea es que alfil por C5 de nuevo fuerza a torre por A1, ¿vale? Porque si jugamos alfil por C5 directa, también es interesante, ¿verdad? Y se llega a la misma línea. Lo que quiero decir, tras caballo por B6, C por B6, alfil por C5, torre por A1, esta es la clave de quitar la dama de E1. Tras alfil por C5 viene la torre A7 machacando, ganando la dama. De hecho, si esto fuera una dama,
¿vale? El rey podría venir a E6 y no habría problema, pero tras ser la torre obviamente ganamos material. Por ello, en la partida aquí ya So tiene unos problemas tremendos, ¿vale? Tiene unos problemas tremendos, es que no hay forma de evitarlo, no hay forma de evitarlo. Si torre por A1, simplemente viene torre por A1 y quien para aquí la entrada de las piezas blancas, ¿no? Por ejemplo, digamos G6 tratando de expulsar, viene torre A7, si G por